Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Escándalos de Series Turcas. Antes de empezar, recuerda suscribirte y dejar tu like. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad. Lo de hoy dejó sin aliento a toda la industria del entretenimiento turco. Lo que ocurrió frente a un hospital en Estambul sorprendió a millones, y no fue un rumor cualquiera, fue una escena cruda, íntima, imposible de ignorar. Los protagonistas, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, vivieron un momento que nadie esperaba ver en público, un golpe de realidad que atravesó la pantalla y se metió en el corazón de todos. Según fuentes dentro del hospital, Esla fue ingresada de urgencia tras un episodio relacionado con el cansancio acumulado de las últimas semanas. No era la primera vez que su salud pedía una pausa, pero esta vez la familia no quiso dejar espacio a lo imprevisible. Tomaron una decisión tajante. No se permitirían visitas. Ni amigos cercanos ni compañeros de trabajo, nadie. Querían silencio absoluto, cero estrés a su alrededor, una burbuja de calma que la protegiera del ruido que siempre sigue a una estrella como ella. Aún así, aquella mañana, antes de que el sol subiera del todo, Halil regresó al país después de un viaje internacional. Venía directo, con las ojeras revelando un vuelo largo y poco sueño, con ese paso rápido del que vuelve solo para asegurarse de que la persona que ama está bien. Apenas cruzó la puerta de recepción y dijo que deseaba verla, le cortaron el paso con una frase fría, impersonal: no está autorizado a entrar. Quiso hablar con un médico, luego con alguien de la familia, después con su representante. Nadie apareció. Nadie quiso cargar con la responsabilidad de cambiar la decisión. Quienes estaban ahí cuentan que al principio Halil trató de mantener la calma. Respiró despacio, apretó los labios, guardó silencio. Pero minuto a minuto, su serenidad empezó a quebrarse. La confusión se transformó en miedo. El mismo pensamiento lo asaltaba una y otra vez, casi como una oración desesperada. ¿Por qué no puedo verla? ¿Quién decidió esto? ¿De verdad no voy a pasar ni un minuto? Cuando el equipo de seguridad volvió a negarle el acceso, Halil se llevó la cabeza entre las manos, cerró los ojos y buscó aire como si le faltara el suelo bajo los pies. Solo quiero verla un minuto. Alcanzó a decir en voz baja, con una súplica limpia que conmovió hasta el personal que estaba de guardia. Pero entonces llegaron los periodistas. Las cámaras lo captaron en el pasillo, sentado en el suelo, con los ojos enrojecidos y los hombros temblorosos, el rostro cubierto por las manos. Había silencio alrededor, salvo por los clics insistentes y el murmullo pegajoso de la curiosidad pública. Pasaron más de 20 minutos así, en ese punto muerto entre el deseo y la barrera, hasta que un amigo corrió a sostenerlo. Los médicos tuvieron que evaluarlo. Un ataque de ansiedad, dijeron. Demasiada presión, demasiado amor estrujado por un pasillo frío y una puerta cerrada. Poco después, la familia de Esla emitió una explicación. Aclararon que la decisión no era un ataque personal. No querían arriesgarse a una tormenta mediática que, con la presencia de Halil, podría multiplicarse. Los doctores insistieron. Esla necesitaba descanso absoluto, lejos de cualquier tensión emocional, sin sobresaltos, en un entorno controlado. Palabras razonables en el papel, pero que en el pecho de Halil dolieron como un golpe. Para él, esa justificación no alivió nada. Se había bajado del avión sin pensarlo, había dejado todo colgando, había llegado exhausto. Y se encontró detenido por un límite que no podía negociar. En cuestión de minutos, lo que había pasado en el pasillo ardió en redes sociales. El hashtag #Halil en la puerta se encendió y se volvió tendencia mundial. Los fanáticos de Halil lo defendieron con una ternura furiosa, llamando a su derrumbe la prueba más honesta de amor. Otros, en cambio, respaldaron a la familia de Esla. Proteger su paz era un acto necesario, incluso si rompía corazones por el camino. La discusión se volvió un espejo. Cada bando veía en el momento lo que quería creer sobre ellos. Dentro de la habitación, Esla no sabía nada. Los médicos, para no alterarla, evitaron contarle lo que estaba ocurriendo a 2 puertas de distancia. La habían desconectado del ruido exterior, al menos por unas horas. Sin embargo, más tarde, desde el teléfono de una enfermera, llegó la realidad con toda su crudeza. Vio el video. Vio a Halil en el piso. Y, según una fuente, se quedó en silencio y lloró con esa tristeza que no hace ruido pero pesa el doble. No pensé que volvería tan rápido. Habría dicho con la voz apagada. No quiero que sufra por mí. Esa noche, Halil se marchó del hospital caminando despacio, flanqueado por 2 amigos que lo cuidaban como si fuera de cristal. Tenía los ojos hinchados, la mirada perdida y el paso vencido.
Los reporteros que lo vieron no dudaron en describirlo como una de las escenas más tristes entre dos nombres tan reconocidos de la pantalla. Un testigo aseguró que, antes de irse, Alil se detuvo afuera y miró hacia la ventana de la habitación donde estaba Esla. Se quedó ahí, quieto, esperando un movimiento, un destello, un milagro. Pero la ventana siguió muda. Esla no apareció. Al día siguiente, la televisión, los portales, los programas de la tarde, nadie dejó de hablar del tema. Algunos dijeron que su relación estaba hecha de malentendidos, que siempre hubo ruido entre ellos. Otros, más dramáticos, se apresuraron a llamarlo el principio del final. Pero todos, sin excepción, coincidieron en algo. Lo que se vio en ese pasillo demostró que el vínculo entre Alil Ibrahim Seyhan y Esla Turkoglu es profundo, delicado, y que lo que los une puede desbordarse en cualquier momento. Horas después, Alil rompió el silencio con un mensaje corto en Internet. Solo una línea, seca y perfecta en su puntería emocional. A veces, la persona que más amas te enseña el significado de la distancia. Nada más. Ninguna foto. Ningún post producido. Una frase que se clavó como un alfiler en la conversación pública y dejó a todos preguntándose cómo se sostiene una historia de amor cuando las puertas siguen cerradas. Mientras tanto, Esla, a través de su representante, le envió un mensaje privado que pronto se filtró a la prensa. 6 palabras, frías por necesidad, exactas por obligación. Estoy bien. Por favor, no te preocupes. Dicen que esas 6 palabras lo quebraron por segunda vez. Que llegó a sonreír de alivio y que, al mismo tiempo, sintió el peso de la distancia golpeándole el esternón. Como si el amor le dijera, aquí estoy, pero no te acerques. Después de eso, Alil desapareció del ojo público. No hubo eventos, ni entrevistas, ni publicaciones. Se desvaneció del ruido. Amigos cercanos afirmaron que se quedó en su casa en América, tratando de ordenar un rompecabezas imposible, querer verla y, a la vez, respetar la voluntad de su familia y la indicación de los médicos. Una especie de limbo donde lo único que quedaba era esperar. Y respirar. La imagen de aquel pasillo, de ese suelo frío, se quedó grabada en la memoria colectiva. Era un cuadro sin diálogos. Alil, con los ojos nublados, sentado junto a una puerta que no cede. Esla, del otro lado, intentando sanar en silencio. La luz dura del hospital, el murmullo de las guardias, el reflejo del vidrio donde uno busca al otro sin encontrarse. La clase de escena que, en cualquier serie, tal vez parecería exagerada. Pero aquí fue real. Y dolió el doble. Los días siguientes, el tema no perdió fuerza. Las redes se llenaron de teorías. Que si ella había pedido que nadie entrara por un miedo real a recaer. Que si él, sin querer, había encendido el foco mediático precisamente por el amor que intentaba proteger. Que si ambos, en el fondo, estaban diciendo lo mismo con gestos diferentes. Te quiero, pero necesito aire. Aparecieron viejos clips de entrevistas, miradas cómplices en alfombras rojas, escenas donde la química entre Alil Ibrahim Seyhan y Esla Turkoglu parecía inagotable. Y, como siempre, la memoria multiplicó el impacto de lo que estaba ocurriendo ahora. Los allegados cuentan que, en privado, Alil repitió muchas veces que no quería convertirse en una distracción. Que si su sola presencia alteraba el pulso de Esla, entonces prefería retroceder. Pero también decían que le costaba dormir, que el viaje de regreso a Estambul le latía todavía en las piernas, que cada vez que cerraba los ojos veía la misma escena. Él, abriendo la puerta, y Esla, mirándolo con alivio. Un deseo sencillo que, por primera vez, chocaba con un sistema entero puesto al servicio del silencio. Del lado de Esla, el círculo íntimo aseguró que ella estaba enfocada exclusivamente en su recuperación. Nada de redes, nada de discusiones, nada de llamadas que subieran el pulso. Tenía la mirada puesta en una sola meta, volver a estar bien. Tal vez por eso sus palabras fueron tan cortas, tan medidas. Tal vez por eso no hubo declaraciones dulces ni gestos grandilocuentes. Solo la realidad, seca y contundente, que a veces es la forma más honesta de amar, cuidar sin prometer, sostener sin aparecer. Y así, mientras los titulares incendiaban la conversación, mientras los fans discutían como si cada quien estuviera defendiendo su propia historia, el tiempo siguió pasando. Un día, otro día, una semana. Las cámaras ya no esperaron en la puerta, pero el eco de aquella mañana quedó retumbando. Se volvió un símbolo. Lo que el amor no puede resolver cuando el cuerpo pide calma y las decisiones están tomadas para proteger lo que realmente importa. De vez en cuando, una nueva foto de Alil entrando a un edificio,
o saliendo con una gorra calada, recordaba a todos que el duelo no se muestra, se atraviesa. Y, por su parte, cada parte médico que filtraba una mejora en Esla era recibido como un pequeño rayo de luz. Eran chispazos de esperanza en medio de una historia que, por primera vez, no avanzaba con gestos públicos sino con silencios necesarios. No sabemos cuánto tardará este capítulo en cerrarse. No sabemos si habrá un reencuentro que le dé a esta historia el respiro que merece. Lo que sí sabemos es que, en ese pasillo, bajo la luz fría, se reveló algo que no necesita discursos. El amor también es aceptar la distancia, incluso cuando todo el cuerpo pide correr hacia el otro. Halil Ibrahim Ceylan lo entendió de la forma más dura, Esla Turkoglu, de la forma más valiente. Y quizá, cuando el ruido se apague y el pulso vuelva a su cauce, esa misma distancia se convierta en el espacio desde el que puedan volver a mirarse sin miedo. Gracias por ver este video de escándalos de series turcas. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir. Aquí seguiremos, acompañando cada capítulo con el corazón en la mano. Nos vemos en el próximo video.